Un paseo para recordar Nicholas Sparks, capítulo 2. Después del instituto, mi intención era cursar estudios en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hills. Mi padre quería que fuera a Harvard o a Princeton, pero alguno de los hijos de otros congresistas. Pero con mis notas eso no iba a ser posible. Y no es que fuera mal estudiante, no, simplemente no me concentraba en los estudios y mis notas no están, por decirlo así, a la altura de solicitar mi ingreso a una de las dos universidades más reputadas del país. En mi último curso en el instituto, mi única esperanza era que me aceptaran en la Universidad de Carolina del Norte, el alma mater de mi padre, una institución donde él podía mover ciertos hilos, dando que gozaba de influencia. Durante uno de sus fines de semana en casa, se le ocurrió la genial idea de colocarme a la cabeza de los candidatos. Acababa de terminar mi primera semana de clase y nos hallamos sentados a la mesa, dispuestos a cenar. Mi padre iba a pasar 3 días en casa por el puente del Día del Trabajo. Creo que deberías presentarte para el puesto de presidente del cuerpo estudiantil, sugirió. Te graduarás en junio y creo que sería un punto a tu favor en tu expediente. Tu madre también está de acuerdo, para que lo sepas. Mi madre asintió mientras masticaba una cucharada de guisante. Cuando mi padre estaba presente, ella no solía hablar demasiado, aunque me guiñó el ojo. A veces creo que le gustaba verme un poco angustiado, aunque fuera una mujer dulce y bondadosa. No creo que tenga posibilidades de ganar, contesté. A pesar de que era el chico más rico del instituto, no era ni mucho menos el más popular. Ese honor se lo llevaba Eric Hunter, mi mejor amigo. Él podía lanzar una pelota de béisbol a casi 150 kilómetros por hora y dado que era el mejor jugador del instituto, había contribuido a que el equipo de fútbol ganara todos los premios estatales. Era el mejor, incluso su nombre sonaba bien. Por supuesto que puedes ganar. Los Carter siempre ganamos, replicó mi padre. Esa es otra de las razones por la que no me gustaba estar con mi padre. Durante sus escasas estancias en casa, creo que quería modelarme a su imagen y semejanza, puesto que yo me había criado prácticamente sin él. Me resentía cada vez que lo tenía cerca. Aquella era la primera conversación que manteníamos desde hacía semanas. Casi nunca hablaba conmigo por teléfono. Pero, ¿y si no quiero hacerlo? Mi padre bajó el tenedor con un trozo de carne de cerdo todavía ensartado en las púas, con cara de pocos amigos. Vestía un traje, aunque en el interior de la casa la temperatura rondaba los 27 grados, aquello le daba un aspecto más intimidante. De hecho, mi padre siempre llevaba traje. Creo, dijo lentamente, que sería una buena idea. Yo sabía que cuando él hablaba de ese modo, no había nada más que decir. Así funcionaban las cosas en mi familia. La palabra de mi padre era la ley, pero la cuestión era que incluso después de acatar su propuesta, yo no quería hacerlo. No quería malgastar mis tardes en tediosas reuniones con los profesores después de clase. Después de clase, todas las semanas durante el resto del año, aportando ideas para los bailes y las fiestas de la escuela o intentando decidir de qué colores deberían ser los gallardetes. Eso era lo único que hacían los representantes de la clase, por lo menos en mis años de instituto. No era que los estudiantes gozaran de poder para tomar decisiones relevantes. Pero en el fondo sabía que mi padre tenía razón. Si quería ir a la Universidad de Carolina del Norte, tenía que granjearme algún mérito. No jugaba el fútbol ni el béisbol, no tocaba ningún instrumento, no formaba parte del club de ajedrez, ni de bolos, ni nada parecido. No destacaba en ninguna asignatura. La verdad era que no sobresalía en nada. Con un creciente pesimismo elaboré un listado de las cosas que podía hacer, pero para ser sinceros no es que hubiera muchas alternativas, la verdad. Podía hacer 8 nudos marineros diferentes, era capaz de caminar descalzo sobre el asfalto caliente durante mucho más rato que mis amigos. Podía sostener un lápiz en equilibrio sobre el dedo índice durante 30 segundos, pero no creía que pudiera añadir ninguno de esos méritos en la solicitud de ingreso a la universidad.
Así que me pasé toda la noche tumbado en la cama, pensando, hasta que lentamente llegué a la conclusión de que era un inútil. Gracias, papá. A la mañana siguiente fui al despacho del director y añadí mi nombre a la lista de candidatos. Había dos estudiantes más en la lista, John Foreman y Maggie Brown. Sabía que John no tenía ninguna posibilidad, de eso no me quedaba la menor duda. Era la clase de chico que se dedicaba a sacarle la pelusa de la ropa mientras hablaba contigo. Pero era un buen estudiante. Se sentaba en la primera fila y alzaba la mano cada vez que el profesor formulaba una pregunta. Si le pedían que contestara, casi siempre daba la respuesta correcta, y luego giraba la cara a un lado y a otro con una risita chulesca, como jactándose de su intelecto superior, comparándose con el del resto de los palurdos de la clase. Eric y yo solíamos lanzarle bolas de papel en la nuca cuando el profesor no miraba. Maggie Brown era otra cosa. También era una buena estudiante. Había formado parte del consejo escolar durante los 3 primeros años y había sido la representante de la clase del año anterior. Su única pega era que no resultaba muy atractiva y encima había engordado 9 kilos durante el verano. Sabía que ningún chico la votaría. Después de hacer la competencia, pensé que quizás, si que tenía alguna oportunidad, mi futuro entero pendía de aquel puesto, así que me puse a preparar mi estrategia. Eric fue el primero en apoyarme. Tranquilo, haré que todos los chicos del equipo te voten, si eso es lo que realmente quieres. ¿Y sus novias? Pregunté. En ese, en eso me baso prácticamente toda mi campaña. En eso se basó prácticamente toda mi campaña. Por supuesto, asistí a los debates como se suponía que tenía que hacer y edité los tediosos folletos de turno sobre qué haré si salgo elegido presidente. Pero al final fue Eric Hunter quien probablemente me colocó en la posición que necesitaba. El Instituto de Beaufort apenas contaba con 400 alumnos, así que era crucial obtener el voto de los deportistas. De todos modos, a la mayoría de ellos les importaba un comino votar a uno o a otro. Al final todo salió tal y como yo lo había planeado. Salí elegido presidente del cuerpo infantil por una mayoría bastante amplia de votos. No tenía ni idea del lío en que me estaba metiendo. El año anterior había salido con una chica que se llamaba Angela Clark. Fue mi primera novia de verdad. Aunque lo nuestro solo duró unos meses, justo antes de las vacaciones de verano, me plantó por otro chico que se llamaba Leo y que tenía 20 años y trabajaba de mecánico en el taller de su padre. Su principal atributo, a mi modo de ver, era que tenía un coche bonito. Leo siempre llevaba una camiseta blanca con un paquete de cigarrillos Camel sujeto en la manga doblada. Se apoyaba en el capó de su Tourder, mirando hacia adelante y hacia atrás, y hacía cosas como ¿qué tal muñeca? Como una chica pasaba, cuando una chica pasaba por su lado. Era un ganador nato. No sé si me entiendes. Bueno, a lo que iba. Se acercaba el baile de inauguración del curso y por culpa de mi fracaso con Ángela no tenía pareja para ir a la fiesta. Todos los que formábamos parte del consejo estudiantil teníamos que asistir. Era obligatorio. Además, debía ayudar a decorar el gimnasio y después limpiarlo al día siguiente, pero es cierto que en esas ocasiones solíamos pasarlo bien. Llamé a un par de chicas que conocía, pero ya tenían pareja, así que lo intenté con unas cuantas más. También estaban comprometidas. A finales de semana mis posibilidades se habían visto mermadas considerablemente. Las chicas que quedaban libres eran las que llevaban gruesas gafas de culo de botella y hablaban con la Z. Beaufort no había destacado nunca por ser cuna de grandes bellezas. De todos modos, tenía que encontrar pareja para el baile. No quería ir solo. ¿Qué pensarían los demás? Sería el único estudiante que había ostentado el cargo de presidente del cuerpo infantil en toda la historia del instituto, que se habría presentado solo en el baile de inauguración de curso. Acabaría siendo el tonto de turno que se pasaría toda la noche sirviendo ponche y fregando los vómitos en el cuarto de baño. Eso era lo que solían hacer los que iban sin pareja. Me empezó a entrar el pánico. Saqué el anuario del último año y me puse a hojear las páginas
una a una, buscando posibles candidatas que todavía no tuvieran pareja. Primero miré las páginas de las alumnas de último curso. Aunque muchas de ellas ya estaban en la universidad, aún quedaban algunas en el pueblo. A pesar de que no pensaba que tuviera muchas probabilidades, las llamé y por supuesto mis temores se vieron confirmados. No encontré a ninguna, o mejor dicho, a ninguna que quisiera ir al baile conmigo. Empezaba a acostumbrarme al hecho de ser rechazados, te lo aseguro, aunque no sea la clase de anécdota ideal para fanfarronear delante de los nietos, cuando uno es viejo. Mi madre sabía lo que me pasaba. Entró a mi cuarto y se sentó a la cama a mi lado. Si no consigues pareja, estaré encantada de acompañarte, propuso. Gracias, mamá, contesté abatido. Cuando se marchó de mi cuarto me sentí aún peor. Incluso mi madre no creía que fuera capaz de encontrar pareja. Y si me plantaba en el baile con ella, ni que viviera 100 años conseguiría superar la vergüenza. Había otro chico que estaba en la misma situación que yo, Carey Dennison. Había sido elegido tesorero y él tampoco tenía pareja. Era la clase de chico con el que nadie deseaba pasar el rato, y la única razón por la que había sido escogido para ocupar el cargo de tesorero era porque no había más candidatos. Aún así, creo que salió elegido con muy pocos votos. Carey tocaba la tuba en la banda del instituto y su cuerpo parecía totalmente desproporcionado, como si se hubiera atrofiado su crecimiento durante la pubertad. Tenía una enorme barriga y los brazos y las piernas desgarbados, como los habitantes de Villaquín en la película Horton. No sé si me entiendes. También tenía una forma de hablar estridente, por eso era tan bueno con la tuba, supongo. Y se pasaba el día haciendo preguntas. ¿A dónde fuiste la semana pasada? ¿Te lo pasaste bien? Había chicas. Ni siquiera esperaba obtener la respuesta cuando ya te bombardeaba con la siguiente pregunta mientras se movía sin parar. Tenía que girar la cabeza constantemente para no perderlo de vista. De verdad, creo que era la persona más pesada que jamás había conocido. Si no conseguía pareja para el baile, lo tendría pegado a los talones toda la noche, disparando preguntas como si fuera un fiscal trastornado. Así que ahí estaba yo, hojeando las páginas del primer curso del instituto, cuando vi la foto de James Sullivan. Me detuve solo un segundo. Luego pasé la página, reprendiéndome a mí mismo por haber siquiera pensado en esa posibilidad. Me pasé la siguiente hora buscando a alguien con un aspecto mínimamente decente, hasta que poco a poco llegué a la conclusión de que no quedaba nadie. Al final volví a la página de Jane y miré otra vez su foto. Me dije a mí mismo que no era fea y que la verdad era una chica muy amable. Pensé que probablemente me diría que sí. Cerré el anuncio. James Sullivan, la hija de Herbert. Ni hablar. De ninguna manera. Mis amigos me asarían vivo. Pero comparado con la alternativa de ir con mi madre o de limpiar vómitos o incluso de soportar el pelma de Gary Dennison, me pasé el resto de la tarde analizando los pros y los contras. Créeme, estuve un buen rato indeciso, pero al final la elección era obvia, incluso para mí. Tenía que preguntarle a Jane si quería ser mi pareja en el baile. Me pasé arriba y abajo por mi cuarto, pensando en la mejor forma de pedírselo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo terrible, algo absolutamente espantoso. De repente caí en la cuenta de que era probable que Carey Dennison estuviera haciendo lo mismo que yo estaba haciendo en ese preciso instante. Probablemente él también estaba hojeando el anuario. Carey era un tipo raro, pero tampoco era la clase de chico al que le gustaría limpiar vómitos. Y si hubieras visto a su madre, comprenderías por qué su alternativa era incluso peor que la mía. ¿Y si le pediría a Jane que fuera su pareja en el baile antes que yo? Jane no lo rechazaría, y para ser realistas, ella era la única opción que Carey tenía. Nadie más aceptaría el tormento de ir al baile con él. Jane ayudaba a todo el mundo, era una de esas santas que creía que la igualdad de oportunidades probablemente escucharía la voz estridente de Carey, vería la bondad que irradiaba en su corazón, mordería el anzuelo y aceptaría la proposición.
Así que allí estaba yo, sentado en mi cuarto, desesperado ante la posibilidad de que Jane no asistiera al baile conmigo. Te aseguro que aquella noche apenas pegué ojo, lo que constituyó la experiencia más surrealista que jamás haya vivido. No creo que nadie más hubiera tenido un ataque de pánico antes que yo por pedirle a Jane que fuera su pareja. Planeé pedírselo sin falta la mañana siguiente, a primera hora, pero ella no estaba en el instituto. Pensé que probablemente habría ido a visitar a los huérfanos de Moret City, tal y como hacía todos los meses. Algunos de nosotros habíamos intentado escaquearnos en las clases con la misma excusa, pero Jane era la única que lo había conseguido. El director sabía que ella iba a leerles cuentos o hacer manualidades o simplemente a pasar un rato jugando con ellos. No se estaba escabullendo para ir a la playa o para sanganear en el bar senil ni nada por el estilo. Esa idea era ridícula. ¿Ya tienes pareja para el baile?, me preguntó Eric durante el cambio de clase. Sabía perfectamente que no, pero a pesar de ser mi mejor amigo, a veces disfrutaba chinchándome. Todavía no, dije, pero estoy en ello. Al final del pasillo, Carey Dennison estaba buscando algo en su taquilla. Te juro que me pareció que me miraba con malicia cuando pensó que no lo veía. Fue un día horroroso. Durante la última clase, los minutos pasaron despacio, muy despacio. Pensé que si Carey y yo salíamos del instituto al mismo tiempo, yo sería capaz de llegar a casa de Jane primero, por sus piernas desmañadas y su torpeza. Me preparé para salir disparado como una bala. Cuando sonó el timbre, abandoné el centro de a la carrera. Recorrí unos 100 metros sin apenas tocar el suelo y entonces empecé a sentirme cansado y me entró flato. Aflojé la marcha y acabé andando, pero el flato seguía fastidiándome. Así que acabé por inclinarme hacia adelante y sostener mi costado derecho mientras avanzaba a paso de tortuga. Durante mi penoso recorrido por las calles de Beaufort, parecía una versión jadeante de jorobado de Nostradam. A mi espalda me pareció oír las carcajadas escandalosas de Carey. Me di la vuelta al tiempo que ejercía presión sobre el costado con los dedos para aliviar el dolor, pero no vi a nadie. Quizá Carey había cortado el camino por algún atajo. Ese chico era un maldito canalla. No podías fiarte de él ni por un minuto. Aceleré el paso, bamboleándome hasta llegar a la calle de Jane. A esas alturas estaba totalmente empapado de sudor, con la camisa calada y todavía resollada de forma exagerada. La cuestión es que me planté delante de la puerta principal. Me tomé unos segundos para recuperar el aliento y al final llamé a la puerta. A pesar de mi atropellada carrera hasta su casa, mi lado pesimista me decía que Carey sería quien abriría la puerta. Lo imaginé sonriéndome con porte victorioso, como diciendo: «Lo siento, chaval, llegaste tarde». Pero no fue Carey quien abrió la puerta, sino Jane. Por primera vez en mi vida la vi tal y como si fuera una persona normal y corriente. Iba vestida con unos pantalones vaqueros y una blusa roja, aunque llevaba el pelo sujeto en un moño. Ofrecía un aspecto más informal que de costumbre. Pensé que si se lo proponía podía incluso estar mona. «¿Landon?», dijo ella mientras mantenía la puerta abierta. «¡Qué sorpresa!». Jane siempre se alegraba de ver a cualquiera, incluso a mí, aunque creo que realmente se quedó sorprendida con mi presencia. «¿Has venido corriendo?», preguntó. «No», mentí, y acto seguido me sequé el sudor de la frente. Por suerte, el flato empezaba a ceder. «Pues estás totalmente empapado de sudor, incluso se te pega la camisa al cuerpo». «Ah, ¿lo dices por eso?». Me miré la camisa como por indiferente. «No es nada, lo único es que a veces sudo mucho. Quizás deberías consultarlo con un médico». «Ya se me pasará, tranquila». «De todos modos rezaré por ti», dijo mientras sonreía. Jane siempre estaba rezando por alguien. No me importaba unirme al club. «Gracias». Miro hacia el suelo y
Miró hacia el suelo y movió los pies, visiblemente incómoda. Te invitaría a entrar, pero mi padre no está en casa y no quiere que entre ningún chico si él no está. Oh, contesté desanimado. No pasa nada, podemos hablar aquí afuera, si quieres. Si de mí hubiera dependido, habría preferido hacerlo dentro. ¿Te apetece un vaso de limonada mientras charlamos? Acabo de preparar una jarra. Me encantaría, acepté. No tardaré ni un minuto. Jane entró a casa, pero dejó la puerta abierta, y yo aproveché para echar un rápido vistazo. La casa era pequeña, pero pulcra, con un piano apoyado contra una pared y un sofá contra la otra. Un pequeño ventilador oscilaba estable en un rincón. En la mesita de centro había libros con títulos como Escuchar a Jesús y La fe mueve montañas. La Biblia de Jane también engrosaba la pila de libros. Estaba abierta por el Evangelio según San Lucas. Un momento después regresó con la limonada y tomamos asiento en dos sillas situadas en un rincón del porche. Sabía que ella y su padre se sentaban allí al atardecer. Los había visto alguna vez, que había pasado por delante de su casa. Tan pronto como nos sentamos, vi a la señora Hastings, la vecina de la casa situada al otro lado de la calle, que nos saludaba cordialmente. Jane le devolvió el saludo. Yo por mi parte procuré escudarme con la silla para que la señora Hastings no pudiera verme la cara. Aunque mi intención era pedirle a Jane que fuera mi pareja, no quería que nadie, ni siquiera la señora Hastings, me viera allí por si Jane ya había aceptado la propuesta de Carey. Una cosa era salir con aquella chica, pero que me rechazara por un tipo como Carey era harina de otro costal. ¿Qué haces?, me preguntó Jane. Estás moviendo tu silla hacia el sol. Me gusta el sol, respondí. No obstante, ella tenía razón. Casi inmediatamente empecé a notar los abrasadores rayos del sol a través de la camisa y me puse a sudar de nuevo. Bueno, si eso es lo que quieres, concluyó ella sonriendo. Ahora dime, ¿de qué querías hablar conmigo? Jane alzó los brazos y empezó recomponerse el pelo. Me parecía que no se lo había movido ni un solo cabello de la cabeza. Respiré hondo, procurando serenarme, pero fui incapaz de formular la pregunta. En lugar de eso, solté. ¿Has ido al orfanato hoy? Jane me miró con curiosidad. No, he ido con mi padre a la consulta del médico. ¿Se encuentra bien? Ella sonrió, sano y fuerte como un roble. Asentí con la cabeza. A continuación desvié la vista hacia la calle. La señora Hastings se había metido de nuevo en casa y no vi a nadie más del vecindario. No había moros en la costa, pero todavía no me sentía preparado. «Qué día más bonito, ¿verdad?», murmuré con palmaria tensión. «Sí, muy bonito. Además hace calor. Eso es porque estás en el sol». Miré a mi alrededor al tiempo que sentía que crecía una presión en mi pecho. Vaya, vaya, diría que no hay ni una sola nube en el cielo. Esta vez Jane no contestó. Permanecimos sentados en el silencio durante unos momentos. Landon, dijo ella al final, no creo que hayas venido hasta aquí para hablar del tiempo, ¿no? No, la verdad es que no. Entonces, ¿por qué has venido? Había llegado el momento de la verdad. Carraspié nervioso. Bueno, quería saber si vas a ir al baile de inauguración de curso. Ah, exclamó ella. Por un tono parecía como si no fuera consciente de la existencia de tal baile. Me moví inquieto en la silla a la espera de su respuesta. La verdad es que no planeaba ir, puntualizó finalmente. Pero si alguien te pediría que fueras su pareja, ¿irías? Jane reflexionó un momento antes de contestar. No estoy segura, aclaró con actitud pensativa. Supongo que iría si tuviera una oportunidad. Nunca he estado en un baile de inauguración de curso. Es divertido, me apresuré a decir. Bueno, tampoco muy divertido, que digamos, pero bastante divertido.
especialmente comparado con mis otras opciones. Pensé, aunque no lo dije en voz alta. Ella sonrió. Tendría que consultarlo con mi padre, por supuesto, pero si él me diera permiso, entonces supongo que sí iría. En el árbol contiguo al porche, un pájaro empezó a trinar escandalosamente como para indicar que yo no debería estar allí. Me concentré en el sonido intentando calmar los incómodos nervios que sentía. 2 días antes ni siquiera habría podido imaginar la posibilidad de pedirle a Jane que fuera mi pareja. Pero allí estaba yo, escuchándome a mí mismo mientras pronunciaba las palabras mágicas. ¿Te gustaría ir al baile conmigo? Su sorpresa no me pasó inadvertida. Creo que pensó que aquel pequeño interrogatorio que había procedido a la pregunta tal vez tuviera que ver con algún chico que quería pedirle que fuera su pareja. A veces los adolescentes enviábamos a un amigo a tantear el terreno, por decirlo de algún modo, para no tener que enfrentarnos a un posible rechazo. A pesar de que Jane no era como el resto de las adolescentes, estoy seguro de que estaba familiarizada con aquello, al menos en teoría. En vez de contestar de inmediato, desvió la mirada hacia un lado. Durante unos momentos que me parecieron interminables, sentí un desapacible peso en el estómago, porque supuse que iba a decir que no. De repente mi cabeza se vio inundada por las visiones de mi madre, de vómitos y de Carey, y de pronto me arrepentí por cómo me había comportado con Jane durante todos aquellos años. No podía dejar de pensar en todas las veces que le había gastado bromas, que había llamado a su padre fornicador o que simplemente me había reído de ella a sus espaldas, justo cuando me sentía más abrumado por la situación, imaginando cómo iba a ser capaz de dar esquinazo a Carey durante 5 horas. Ella volvió a mirarme con una leve sonrisa en los labios. Me encantaría, dijo al final, pero con una condición. Erguí la espalda esperando que no fuera a pedirme algo horroroso. ¿Qué condición? Has de prometerme que no te enamorarás de mí. Sabía que ella estaba bromeando por la forma en que se echó a reír e inevitablemente suspiré aliviado. Tenía que admitir que a veces Jane demostraba un gran sentido del humor. Sonreí y le di mi palabra. Un paseo para recordar Nicholas Sparks, capítulo 3. Como norma general, los miembros de la Iglesia Bautista del Sur no bailan. En Beaufort, sin embargo, aquella no era una regla estricta. El reverendo que había predecido a Herbert, no me preguntes cómo se llamaba, adoptó un enfoque más laxo sobre la asistencia a bailes en el instituto siempre que los alumnos estuvieran acompañados por algún adulto. Así que esos bailes se habían convertido en algo tradicional entre la congregación. Cuando Herbert ocupó su puesto, ya era demasiado tarde para cambiar el criterio. Jane era seguramente la única chica que no había asistido a ningún baile en el instituto y con toda franqueza no estaba seguro de si sabía bailar. He de admitir que también estaba preocupado por cómo iría vestida. Aunque no me atreviera a decírselo, cuando asistía a actos sociales en la iglesia promovidos por Herbert, normalmente llevaba un viejo jersey y una de sus faldas de cuadros que veíamos en el instituto todos los días, pero se suponía que el baile de inauguración de curso era una celebración especial. La mayoría de las chicas se compraban un vestido nuevo y los chicos iban con traje. Y aquel año los organizadores habían contratado a un fotógrafo para que inmortalizara a los asistentes. Sabía que Jane no pensaba comprarse un vestido nuevo, pues no era exactamente rica, no se ganaba mucho dinero con el oficio de reverendo, pero era evidente que los que ejercían la profesión no lo hacían por motivos económicos, sino por una compensación más bien a largo plazo. No sé si me entiendes, pero yo tampoco quería que Jane asistiera con el mismo atuendo incluso que llevaba en el instituto todos los días. No tanto por mí. No soy tan superficial, sino por lo que dirían los demás. No deseaba que la gente se riera de ella ni nada parecido. La buena noticia es que había
alguna que Eric no me chinchó demasiado con lo de Jane, porque estaba ocupado pensando en su propia pareja. Iba a asistir al baile con Margaret Hayes, la jefa de las animadoras del equipo de béisbol. No es que fuera la chica más espabilada del instituto, que digamos, pero era bonita. Bueno, tenía las piernas bonitas. Eric sugirió que fuéramos los cuatro juntos, pero rechacé su propuesta. No quería arriesgarme a que se burlara de Jane ni nada por el estilo. Era un buen chico, pero a veces podía ser un poco desalmado, especialmente después de tomar unos tragos de Bourbon. El día del baile fue bastante ajetreado para mí. Me pasé casi toda la tarde ayudando a decorar el gimnasio y tenía que ir a buscar a Jane media hora antes porque su padre quería hablar conmigo, aunque no sabía de qué. Jane me lo había anunciado el día anterior y no puedo decir que la idea me entusiasmaba mucho. Suponía que Herbert me iba a hablar de la tentación y del camino del mal al que irremediablemente nos podía conducir la tentación. Si sacaba a colación el tema de fornicar, sin embargo, sabía que me daría un patatús allí mismo. Me pasé el día rezando con la esperanza de evitar esa conversación, pero no estaba seguro de si Dios atendería mis plegarias. Dada la situación, no sé si me entendéis. Me refiero a la forma en que me había comportado con Herbert en el pasado. Solo con pensar en ello me ponía aún más tenso. Después de ducharme me vestí con mi mejor traje. Pasé por la floristería para recoger el ramillete de Jane y conduje hasta su casa. Mi madre me había prestado el coche. Lo aparqué en la calle justo delante de la casa de Jane. Todavía no habíamos retrasado la hora en el reloj por el horario de invierno, así que aún había luz natural. Cuando llegué, recorrí a paso ligero las resquebrajadas baldosas hasta su puerta. Llamé y esperé un momento. Luego volví a llamar. Al otro lado oí que Herbert decía, «¡Ya va!», aunque la verdad es que no se apresuró en abrir la puerta. Probablemente permanecí allí plantado unos 2 minutos con la vista fija en la puerta, en las molduras, en las pequeñas grietas de los marcos de las ventanas. En la otra punta del porche vi las dos sillas en las que Jane y yo nos habíamos sentado unos días antes. La silla en la que yo me había sentado todavía estaba girada en la dirección opuesta. Supongo que no se habían sentado allí en los 2 últimos días. Por fin se abrió la puerta. La luz proveniente de una lámpara en el interior dibujó unas tenues sombras en la cara de Herbert y se filtró a través de su pelo. Era un anciano, tal y como ya he comentado antes. Según creo, tenía 72 años. Era la primera vez que lo veía de tan cerca y pude ver todas las arrugas que surcaban su cara. Su piel era realmente traslúcida, incluso más de como había imaginado. «Hola, reverendo», saludé tragándome los nervios. «He venido a buscar a Jane para llevarla al baile de inauguración del curso». «Ya lo sé», replicó, «pero primero quiero hablar contigo». «Sí, señor, por eso he venido antes». «Pasa». En la iglesia Herbert vestía con elegancia, pero en ese momento tenía el aspecto de un granjero, con un mono con tirantes y una camisa. Me hizo una señal para que me sentara en la silla de madera que había traído de la cocina. Siento haberme demorado en abrir la puerta, pero estaba acabando de pulir el sermón de mañana. Se excusó. Me senté. «No pasa nada, señor». No sé por qué, pero todos lo llamamos señor. Supongo que proyectaba esa imagen de respeto. «Muy bien, entonces háblame de ti». Pensé que se trataba de una pregunta un tanto ridícula, ya que Herbert conocía perfectamente la historia de mi familia y de todos nosotros. Además, era él quien me había bautizado y me había visto en misa todos los domingos desde que era un bebé. «Bueno, señor», balbucié sin saber exactamente qué decir. «Soy el presidente del cuerpo estudiantil. No sé si Jane lo ha mencionado». Herbert asintió. «Lo ha hecho. Sigue». «Y bueno, espero ir a la Universidad de Carolina del Norte el próximo otoño. Ya he recibido la solicitud». El reverendo volvió a asentir con la cabeza. «¿Algo más?».
Tenía que admitir que me estaba quedando sin ideas. Una parte de mí quería agarrar el lápiz que había sobre la mesita de centro y empezar a hacer equilibrios con él, para ofrecerle a Harvey una entretenida experiencia durante 30 segundos. Pero él no era la clase de persona capaz de apreciar aquel talento. Supongo que eso es todo, señor. ¿Te importa si te hago una pregunta? No, señor. Herbert me miró fijamente durante unos larguísimos segundos, una actitud reflexiva. ¿Por qué le has pedido a mi hija que te acompañe al baile?, preguntó al final. Me quedé desconcertado y sé que mi expresión me delató. No sé a qué se refiere, señor. No planearás hacer nada que pueda avergonzarla, ¿no? De ningún modo, señor, me apresuré a contestar escandalizado ante la acusación. Necesitaba una pareja para el baile y se lo pedí a ella, eso es todo. ¿No habrás planeado ninguna jugarreta? No, señor, no sería capaz de hacerle una trastada a Jane, ni nada parecido. El interrogatorio duró unos minutos más, me refiero a sus preguntas para averiguar mis verdaderas intenciones. Por suerte, Jane apareció en el umbral. Su padre y yo giramos la cabeza al mismo tiempo. Hervey dejó de hablar. Suspiré aliviado. Ella se había puesto una bonita falda de color azul y una blusa blanca. No se la había visto antes. Por suerte, había dejado el jersey en el armario. La verdad es que no tenía mal aspecto. Aunque sabía que de todos modos desentonaría en comparación con las otras chicas de baile, como siempre, llevaba el pelo recogido en un moño. Personalmente creo que habría estado más guapa si se lo hubiera dejado suelto, pero esa era la última observación que se me habría ocurrido hacer. El aspecto de Jane era, bueno, el de costumbre, pero por lo menos no planeaba salir con la Biblia bajo el brazo. Eso habría sido demasiado duro de digerir para mí. No estarás atosigando a Landon, ¿eh? Jane reprendió a su padre en un tono alegre y jovial. No, solo estábamos conversando. Me apresuré a contestar antes de que Harvey tuviera la oportunidad de hacerlo primero. Por alguna razón no quería que le contara a Jane su opinión sobre qué clase de persona era yo, ni tampoco pensaba que fuera el momento más oportuno para hacerlo. Bueno, será mejor que nos marchemos, sugirió ella después de un momento. Creo que notó la tensión en la sala. Avanzó hacia su padre y le dio un beso en la mejilla. No te quedes despierto hasta muy tarde preparando el sermón, ¿de acuerdo? No, tranquila, contestó él con suavidad. Incluso conmigo allí no tenía reparos en demostrar lo mucho que amaba a su hija. En esa sala el único problema era la opinión que Harvey tenía de mí. Nos despedimos, de camino hacia el coche, le entregué a Jane su ramillete y le dije que le enseñaría a sujetarlo en la solapa cuando estuviéramos en el coche. Le abrí la puerta y después caminé hasta el otro lado. Entonces me metí dentro. En ese corto intervalo de tiempo, Jane ya se había puesto el ramillete en la solapa de la blusa. Para que lo sepas, no soy tan mema como para no saber sujetar un ramillete con un alfiler. Arranqué el motor y conduje hacia el instituto, sin poder quitarme de la cabeza la conversación con Herbert. A mi padre no le gustas mucho, que digamos, dijo como si adivinara mis pensamientos. Asentí sin contestar nada. Piensa que eres un irresponsable. Volví a sentir. Y tampoco le gusta mucho tu padre. Asentí de nuevo. Ni tu familia. Ya lo capto. Pero ¿sabes lo que creo yo?, añadió de repente. No, llegado a ese punto me sentía totalmente denigrado. Creo que es el designio del Señor. ¿Qué conclusión sacas de todo esto? Ya estamos otra vez, pensé para mis adentros. Si quieres que te diga la verdad, dudo que la fiesta hubiera podido resultar más nefasta. La mayoría de mis amigos mantuvieron las distancias y dado que Jane no tenía muchas amigas, pasamos la mayor parte del tiempo solos. Peor aún, por lo visto, no era indispensable mi presencia. Habían cambiado la regla porque Carey al final no había conseguido pareja, así que cuando me enteré me sentí bastante deprimido, pero después de la conversación con Harvey no podía llevarla a casa temprano, ¿no? Además, era evidente que Jane se lo estaba pasando bien. Le encantaban los adornos que yo había ayudado a colgar,
Le encantaba la música, le encantaba todo lo concerniente al baile. No paraba de decirme lo maravilloso que era todo y me preguntó si le ayudaría a decorar la iglesia algún día para uno de los actos sociales que organizaban de vez en cuando. Yo me limité a murmurar un de acuerdo, y aunque lo dije con desgana, Jane me dio las gracias por ser tan considerado. Por ser sincero, para ser sincero, me pasé como mínimo la primera hora totalmente deprimido, aunque ella no pareció darse cuenta. Jane tenía que estar en casa a las 11 de la noche, una hora antes de que acabara el baile, mejor para mí. Cuando la música empezó a sonar, nos dirigimos a la pista y resultó que Jane bailaba bastante bien, teniendo en cuenta que era su primera vez. Siguió mi ritmo sin problemas durante una docena de canciones y después enfilamos hacia la sección de las mesas y mantuvimos lo que en teoría podría considerarse una conversación normal. Por supuesto, ella soltó palabras como fe y gozo e incluso salvación. Además, habló sobre ayudar a los huérfanos y recoger los animales heridos en la autovía. Resumaba tanto entusiasmo que era imposible seguir deprimido. Así que al principio la cosa no fue tan mal, de hecho, no fue peor de lo que esperaba. Sin embargo, cuando aparecieron Leo y Angela, la situación se puso realmente fea. Llegamos unos minutos después de que nos sentáramos a una de las mesas. Él llevaba su ridícula camiseta, con el paquete de camel sujeto en la manga doblada y el pelo embadurnado de gomina. Ángela se pegó a él como un pulpo. No era demasiado necesario ser un genio para darse cuenta de que había tomado unas copas de más antes de llegar a la fiesta. Llevaba un vestido despampanante. Su madre trabajaba en un salón de belleza y estaba al día en cuanto a las últimas tendencias. También me fijé en que Ángela se había apuntado a la moda de este hábito tan femenino de mascar chicle y como lo mascaba de una forma tan exagerada que parecía una vaca rumiando. Bueno, la cuestión es que el bueno de León se apoderó del cucharón y empezó a servir ponche en porciones generosas, por lo que unos cuantos asistentes empezaron a ponerse achispados. Cuando los profesores se dieron cuenta de lo que pasaba, ya casi se había acabado el ponche y muchos exhibían la típica mirada vidriosa. Cuando vi a Ángel apurar su segundo vaso de ponche de un trago, me dije que sería mejor no perderla de vista. Aunque me hubiera plantado por otro, no quería que le pasara nada malo. Era la primera chica a la que había dado un morreo y aunque nuestros dientes chocaron tan bruscamente la primera vez que lo intentamos, que incluso vi las estrellas y tuve que tomarme una aspirina cuando llegué a casa, todavía sentía algo por ella. Así que allí estaba yo, sentado con Jane, sin apenas prestar atención a su descripción de las maravillas del campamento de estudios bíblicos, espiando a Angela por el rabillo del ojo, y fue entonces cuando Leo me pilló mirándola. Con un movimiento brusco agarró a Ángela por la cintura y la arrastró hasta nuestra mesa con cara de pocos amigos, con esa clase de mirada de no te metas en mis asuntos. Ya sabes a qué me refiero, ¿no? ¿Estás mirando a mi chica?, me soltó en un tono agresivo. No. Sí que me estabas mirando, arremetió Ángela. Se le trababa la lengua al hablar. Me estaba mirando descaradamente. Es mi exnovio, ¿sabes? Ese de que te hablé. Los ojos de León se achicaron como un par de rendijas de una forma muy parecida a cómo solían hacerlo los de Herbert. Supongo que provocó ese efecto en mucha gente. Así que eres tú, dijo él en actitud desdeñosa. Veamos, no es que a mí me vayan las peleas. La única en la que me había visto involucrado sucedió cuando tenía 8 años y prácticamente la perdí al romper a llorar antes de que el otro niño me atizara. No solía costarme nada mantenerme alejado de esa clase de situaciones gracias a mi carácter pasivo. Además, nadie se atrevía a meterse conmigo cuando Eric estaba cerca. Pero en ese preciso momento, Eric no estaba por allí. Probablemente estaba en algún rincón apartado de las gradas del gimnasio con Margaret.
No la estaba mirando, repliqué al final, y tampoco sé qué es lo que ella te habrá contado de mí, pero dudo que sea verdad. Leo entrecerró nuevamente los ojos. ¿Estás llamando mentirosa, Ángela? Me provocó. Uy, uy, uy. Creo que él me habría atizado un puñetazo ahí mismo si Jane no se hubiera entrometido. ¿Nos conocemos?, preguntó en un tono jovial, mirando a Leo directamente a los ojos. A veces Jane parecía no darse cuenta de lo que pasaba justo delante de sus narices. Espera, sí, claro, trabajas en el taller de coches de tu padre. Tu padre se llama Joy y tu abuela vive en Foster Road, junto al paso a nivel. La cara de Leo reflejó su confusión como si estuviera intentando descifrar un rompecabezas muy intricado. ¿Cómo sabes todo eso? ¿Acaso este mequetrefe te ha contado mi vida? No seas ridículo, respondió Jane, riéndose para sí. Solo Jane sabía encontrar una nota de humor en una situación como aquella. Vi tu foto en casa de tu abuela. Pasaba por allí y ella necesitaba que le echaran una mano con la compra. Tiene una foto tuya sobre la repisa de la chimenea. Leo miraba a Jane como si a la chica le hubieran salido un par de cuernos en las orejas. Entretanto, ella se estaba abanicando con la mano. Queríamos sentarnos un ratito a descansar después de bailar. Hace calor en la pista, ¿eh? ¿Os apetece sentaros con nosotros? Hay un par de sillas que no están ocupadas. Me encantaría que me contaras qué tal está tu abuela. Parecía tan entusiasmada con la idea que Leo no sabía qué hacer, a diferencia de nosotros, los compañeros de clase de Jane, que ya estábamos acostumbrados a sus salidas. Él nunca se había cruzado con una persona como ella. Se quedó de pie, paralizado durante unos momentos, intentando decidir si dar un puñetazo al chico que iba con la chica que había ayudado a su abuela. Si a ti te parece confuso, imagina lo que eso le estaba haciendo el cerebro dañado de nicotina de León. Al final se alejó con aire contrariado, sin responder, arrastrando a Ángela con él. Probablemente Ángela había olvidado el motivo de la disputa, teniendo en cuenta la generosa cantidad de alcohol que había ingerido. Jane y yo los observamos mientras se alejaban. Cuando Leon estuvo a distancia prudente, respiré aliviado. Ni siquiera me había dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Cuando caí en la cuenta de que Jane había evitado que acabara gravemente herido, murmuré un gracias como un corderito. Ella me miró extraña. ¿Por qué?, me preguntó, y cuando no alegué nada, ella reanudó su historia sobre el campamento de estudios bíblicos como si no hubiera pasado nada. Esta vez, sin embargo, la escuché con atención, al menos con uno de mis oídos. Era lo mínimo que podía hacer. Pero esa no fue la última vez que vi a Ángela y a Leo aquella noche. Las 2 copas de ponche habían surtido un efecto nocivo en Ángela, y la pobre vomitó por todas partes en el cuarto de baño de las chicas. Leo, tan fino él, se largó cuando vio que ella empezaba a perder la compostura, se escabulló sigilosamente por donde había llegado y ya no volvimos a verlo. El destino quiso que fuera Jane quien encontrara a Ángela en el lavado. No se sostenía en pie. La única opción era limpiarle el vestido, echarle un buen chorro de agua en la cara y llevarla a casa antes de que los profesores descubrieran su deplorable estado. En aquella época se consideraba que emborracharse era una falta muy grave, así que Ángela se enfrentaba a la posibilidad de que la expulsaran unos días del instituto, quizás incluso definitivamente si la pillaban. Jane, con su corazón de oro, no quería que eso sucediera. Si me hubieras preguntado de antemano, tal vez hubiera pensado lo contrario, dado que Ángela era una menor y había infringido las reglas al beber alcohol. Además, había roto otra de las normas de Herbert al comportarse inadecuadamente. Al pastor le indignaba la gente que infringía las reglas y bebía alcohol, y aunque esos actos indecorosos no los sacaran tanto de sus casillas como la fornicación, todos sabíamos que también los consideraba faltas extremadamente graves, por lo que suponíamos que para Jane también debían serlo. Y quizá fuera así, pero su instinto de ayuda al prójimo se apoderó de ella. Probablemente miró a Ángela y pensó, criatura herida,
o algo parecido, y de inmediato se hizo cargo de la situación. Fui en busca de Eric y lo encontré en las gradas del gimnasio. Él convino en montar guardia en la puerta de lavado mientras Jane y yo nos encerrábamos dentro para limpiar aquella inmundicia. Ángela había hecho un magnífico trabajo, te lo aseguro. Había vomitado por todas partes, las paredes, el suelo, las pilas, incluso el techo, aunque no me preguntes cómo, excepto en el retrete. Así que allí estaba yo, a cuatro patas, limpiando vómitos en la fiesta de inauguración del curso, con mi mejor traje, precisamente lo que había intentado evitar desde el principio. Y Jane, mi pareja, también estaba a cuatro patas haciendo justo lo mismo. Prácticamente podía oír a Carey riéndose de mí a carcajada limpia. Al final salimos con sigilo por la puerta trasera del gimnasio mientras manteníamos a Ángela estable, agarrándola cada uno por un brazo. La pobre no paraba de preguntar dónde estaba Leo. Jane le dijo que no se preocupara, le hablaba en un tono reconfortante, pero Angela no se enteraba de nada. Dudo mucho que ni siquiera supiera quién le estaba hablando. La tumbamos en la banqueta trasera de mi coche, donde se quedó dormida casi de inmediato, no sin antes vomitar otra vez en el suelo del vehículo. El hedor era tan insoportable que tuvimos que bajar las ventanillas para no vomitar nosotros también. El camino hasta la casa de Ángela se hizo muy largo. Su madre nos abrió la puerta, echó un vistazo a su hija y se la llevó dentro sin siquiera darnos las gracias. Creo que estaba avergonzada. De todos modos, nosotros tampoco sabíamos qué decir. Estaba claro lo que había pasado. Eran ya las 11 menos cuarto cuando dejamos a Ángela en su casa. Desde allí conduje directamente hasta la casa de Jane. Estaba preocupado por su aspecto deplorable y el tufo que desprendía, así que recé en silencio para que Herbert no estuviera despierto. No quería tener que dar explicaciones. Probablemente él escucharía a Jane con atención si ella le contara lo que había pasado, pero yo tenía la desagradable impresión de que de un modo u otro Herbert hallaría la forma de acusarme de lo que había sucedido. La acompañé hasta la puerta y permanecimos unos momentos fuera, bajo la luz del porche. Jane cruzó los brazos y miró levemente encantada como si acabara de regresar de un paseo nocturno en el que hubiera dedicado a contemplar la belleza del mundo. Por favor, no le cuentes nada a tu padre, le supliqué. No lo haré, dijo ella. Seguía sonriendo hasta que al final se dio la vuelta. Lo he pasado muy bien. Gracias por invitarme a ir al baile. Allí estaba ella, cubierta de vómitos y encima dándome las gracias por la velada. A veces Jane Sullivan podía sacarte de quicio. Un paseo para recordar Nicholas Sparks, capítulo 4. En las 2 semanas siguientes al baile, mi vida volvió a recuperar más o menos la normalidad. Mi padre regresó a Washington, por lo que la situación fue mucho más llevadera en casa, básicamente porque de nuevo ya podía escabullirme por la ventana para mis excursiones nocturnas al cementerio. No sé qué lo veíamos a ese lugar para que nos atrajera tanto. Quizás fuera por las lápidas, porque resultaba cómodo sentarse sobre ellas. Solíamos reunirnos en un pequeño terreno donde estaban enterrados los miembros de la familia Preston, que habían fallecido en los últimos 100 años, más o menos. Había 8 lápidas distribuidas en círculo, por lo que podíamos sentarnos en corro para pasarnos los cacahuates servidos. Una vez, mis amigos y yo decidimos indagar sobre la familia Preston. Fuimos a la biblioteca para averiguar si había algo escrito sobre ellos. La cuestión es que si vas a sentarte en la lápida de alguien, por lo menos deberías saber algo sobre esa persona, ¿no? Resultó que los archivos históricos no contenían mucha información sobre la familia Preston, aunque sí que encontramos una pequeña perla. Henry Preston, el padre, era un leñador manco. Lo creas o no, por lo visto, podía talar un árbol con la misma celeridad y precisión que cualquier otro hombre con 2 brazos. La visión de un leñador manco no deja de ser sugerente, así que empezamos a especular sobre él. Solíamos preguntarnos qué más podía hacer con un solo brazo.
y nos pasábamos largas horas charlando sobre con qué rapidez sería capaz de darle a una pelota con un bate de béisbol o si podría atravesar a nado el canal intracostero. Admito que no eran unas conversaciones de alto nivel cultural, pero lo cierto es que me lo pasaba bien. Un sábado por la noche, Eric y yo habíamos salido con un par de amigos. Estábamos comiendo cacahuetes hervidos y hablando sobre Henry Preston cuando Eric me preguntó qué tal había ido mi cita con Jane Sullivan. Desde el baile apenas había coincidido con él porque ya había empezado la temporada de fútbol y Eric había estado fuera del pueblo los 2 fines de semana previos con el equipo del instituto. Ah, bien, contesté encogiéndome de hombros, intentando mantener una actitud indolente. Eric me propinó un codazo de complicidad en las costillas y yo resollé. Él pesaba como mínimo 14 kilos más que yo. ¿Le diste un beso de despedida? No. Tomó un largo trago de su lata de Budweiser mientras yo contestaba. No sé cómo lo hacía, pero Eric nunca tenía problemas para comprar cerveza, lo cual era extraño, pues todo el mundo en el pueblo sabía que era menor de edad. Se secó los labios con el reverso de la mano mientras me miraba de soslayo. Pensaba que después de que ella te ayudara a limpiar el lavado, como mínimo le darías un beso de despedida. Pues no lo hice. ¿Pero lo intentaste? No. ¿Por qué no? No es de esa clase de chicas, contesté, y aunque todos sabíamos que era verdad, igualmente pareció como si le estuviera defendiendo. Eric se aferró a mí evasiva como una garrapata. Me parece que te gusta, dijo con retintín. Tú estás tonto, chaval, repliqué, y él me dio una palmada en la espalda con tanto ímpetu que tuve que toser. Cuando salía por ahí con Eric a la mañana siguiente, solía levantarme con algún que otro morado. Quizás esté tonto, contrarrestó, guiñándome el ojo, pero fuiste tú quien le pidió a Jane Sullivan que saliera contigo. Sabía que nos estábamos metiendo en un terreno peligroso. Mira, solo lo hice para impresionar a Margaret, me excusé. Y con todas las notas de amor que me ha estado enviando últimamente, supongo que la estrategia ha funcionado. Eric rió a mandíbula batiente y me propinó otra fuerte palmada en la espalda. Sí, claro, Margaret y tú, seguro. Eso sí que tiene gracia. Sabía que había esquivado una bala certera. Suspiré aliviado al ver la conversación virada hacia otros derroteros. De vez en cuando intervenía con algún comentario, aunque la verdad es que no estaba de verdad atento a lo que decían. En vez de eso, seguía oyendo una vocecita interior que le daba vueltas a lo que Eric había dicho. La cuestión era que probablemente Jane era la mejor pareja que había podido tener aquella noche, sobre todo teniendo en cuenta cómo había acabado la velada. No muchas parejas, que diantre, no muchas personas, y punto, se habrían comportado como ella. No obstante, por más que Jane hubiera estado ejemplar, eso no significa que me gustara. No había vuelto a hablar con ella desde el baile, excepto en las clases de teatro e incluso en tales ocasiones solo habíamos intercambiado unas pocas palabras irrelevantes. Me decía a mí mismo que si de verdad me gustara, habría intentado hablar con ella. Si de verdad me gustara, me habría ofrecido acompañarla hasta su casa andando. Si de verdad me gustara, habría querido llevarla al bar Cecil para compartir una cesta de buñuelos de maíz y un Royal Crown Cola. Pero yo no quería hacer nada de eso con Jane. De verdad que no. En mi opinión, ya había cumplido mi penitencia. Al día siguiente, domingo, estaba en mi cuarto inmerso en la redacción de mi solicitud para la Universidad de Carolina del Norte. Además de las notas de mi instituto y otros datos personales, pedían 5 redacciones sobre algunos temas típicos. Si pudieras conocer a un personaje histórico, ¿quién sería y por qué? ¿Cuál ha sido la influencia más significativa en tu vida y por qué crees que es tan relevante? ¿Qué buscas en un modelo de conducta y por qué? Los temas
para las redacciones eran predecibles. Nuestra profesora de lengua ya nos había puesto al corriente de lo que podíamos esperar y yo ya estaba desarrollando un par de ideas en clase a modo de deberes escolares. Probablemente la asignatura de lengua era la que se me daba mejor. Nunca había sacado una nota inferior a sobresaliente desde mi primer curso en el instituto y me alegraba de que en el proceso de solicitud de ingreso fueran tan importantes aquellos ejercicios de redacción. Si le hubieran dado importancia a las matemáticas, seguramente habría tenido problemas, sobre todo si hubieran incluido uno de esos problemas de álgebra que plantea el caso de dos trenes que parten con una hora de diferencia y que circulan en direcciones opuestas a 70 kilómetros por hora. No es que me dieran mal las mates, normalmente salía a probar, pero solía aprobar, pero no tenía una facilidad innata para los números. No sé si me entiendes. Bueno, a lo que iba. Estaba escribiendo una de mis redacciones cuando sonó el teléfono. El único aparato que teníamos estaba en la cocina, así que tuve que bajar las escaleras corriendo para contestar. Resollaba tan fuerte que no conocí la voz al otro lado de la línea, aunque pensé que se parecía a la de Ángela. Inmediatamente sonreí para mis adentros. Aunque vomitó por todas partes y fui yo quien tuvo que limpiarlo todo, no me desagradó estar con ella tanto rato. Además, su vestido era digno de ver, al menos durante la primera hora. Pensé que probablemente me llamaba para darme las gracias o incluso para proponer que saliéramos a comer un bocadillo o unos boñuelos de maíz o algo por el estilo. ¿Landon? Ah, hola, ¿qué tal? Contesté con una aparente tranquilidad. Hubo una pequeña pausa al otro lado de la línea. ¿Cómo estás? Fue entonces cuando de repente me di cuenta de que no estaba hablando con Ángela, sino con Jane. Casi se me cayó el aparato de las manos. Para ser franco, no puedo decir que me alegrara oír su voz y por un segundo me pregunté quién le habría dado mi número de teléfono, antes de caer en la cuenta de que probablemente lo había encontrado en los archivos de la iglesia. ¿Landon? Estoy bien, solté de un tirón todavía bajo los efectos del sobresalto. ¿Estás ocupado? Preguntó. Un poco. Oh, vaya, lamentó con menos entusiasmo, luego volvió a hacer una pausa. ¿Qué querías? Le pregunté. Jane se tomó unos segundos antes de hablar. Bueno, solo quería saber si no te importaría pasarte luego por mi casa. ¿Pasar a verte? Sí, por mi casa. ¿Por tu casa? Ni siquiera intenté disimular el creciente estupor en mi voz. Jane no hizo caso de mi tono y prosiguió. Necesito hablar contigo sobre algo. No te lo pediría si no fuera importante. ¿Y no podemos hablar por teléfono? Preferiría que no. Es que estaré ocupado toda la tarde con las redacciones de la solicitud de acceso a la universidad, repuse intentando escabullirme del compromiso. Ah, bueno, no pasa nada. Ya te he dicho que es importante, pero supongo que podremos hablarlo el lunes en el instituto. Jane no iba a darse por vencida hasta que consiguiera hablar conmigo. Analicé los posibles escenarios del encuentro mientras intentaba decidir cuál era el más apropiado. Hablar con ella en el instituto donde nos verían mis amigos o hablar con ella en su casa. A pesar de que ninguna de las dos opciones me parecía particularmente atractiva, sentí un remordimiento al recordar que ella me había ayudado cuando más lo había necesitado. Y lo mínimo que podía hacer era escuchar lo que quería decirme. Podía ser un irresponsable, pero era un irresponsable piadoso, si me permites la expresión. Por supuesto, eso no significaba que el resto del mundo tuviera que saberlo. Está bien, accedí. Iré a tu casa más tarde. Acordamos vernos a las 5. Aquellas horas transcurrieron con una pesada lentitud como las gotas de agua de una tortura china. Salí 20 minutos antes para disponer de tiempo suficiente para llegar a la hora convenida. Mi casa estaba cerca del paseo marítimo con vistas al canal intracostero, en el casco antiguo, un poco más abajo de donde había vivido Barbanegra. La casa de Jane estaba en la otra punta del pueblo, al otro lado de la vía del tren,
así que sabía que tardaría más o menos unos 20 minutos en llegar hasta allí. Era noviembre y finalmente empezado a refrescar. Una cosa que me gustaba de Beaufort era que las primaveras y los otoños duraban casi todo el año. Los veranos podían ser bastante calurosos. En invierno nevaba una vez cada 6 años. Solíamos tener que soportar 1 o 2 semanas con temperaturas muy bajas en enero. Era la mayor parte del año, solo que necesitaba un cardigán para estar cómodo. Aquel era uno de esos días perfectos, con unos 24 grados y el cielo completamente despejado, sin una sola nube. Llegué a casa de Jane a la hora convenida, llamé y ella abrió la puerta. Tras echar un rápido vistazo al interior de la vivienda, constaté que Hedberg no estaba en casa. Todavía no hacía tanto calor como para tomar un té frío o una limonada, y nos sentamos en las sillas del porche de nuevo, sin beber nada. El sol empezaba su lento descenso por el cielo. No había nadie en la calle. Esta vez no tuve que mover la silla. No lo habían tocado desde la última vez que había estado allí. Gracias por venir, Landon, me dijo Jane. Sé que estás ocupado, pero te agradezco que me dediques un poco de tu tiempo. Bueno, ¿qué es ese asunto tan importante?, pregunté, ansioso por terminar con aquello tan pronto como fuera posible. Jane, por primera vez desde que la conocía, parecía nerviosa. Se sentó a mi lado. No paraba de unir y separar las manos de forma involuntaria. Quería pedirte un favor, anunció en un tono serio. ¿Un favor? Ella asintió con la cabeza. Al principio pensé que iba a pedirme que la ayudara a decorar la iglesia, tal como ya había mencionado en el baile de inauguración de curso, o quizás necesitaba usar el coche de mi madre para llevar algún material a los huérfanos. Jane no tenía carné de conducir y Herbert no podía prescindir de su coche, pues siempre tenía que asistir a algún funeral, a lo que fuera. Jane se tomó unos segundos más. Suspiró y volvió a unir las manos. Quería saber si te importaría ser Tom Thornton en la obra de teatro del instituto. Tom Thornton, tal y como ya he explicado antes, era el hombre que buscaba la caja de música para su hija, al que se encontraba con un ángel. Aparte del ángel, era, con diferencia, el papel más importante de la obra. Bueno, no sé, contesté confuso. Pensaba que Eddie Jones iba a ser Tom, al menos eso es lo que nos dijo la señorita Garber. Eddie Jones se parecía muchísimo a Carey Dennison. Era un chico esmirriado, con la cara llena de granos y tenía un tic nervioso. Cuando te hablaba solía abrir los ojos desmesuradamente, sobre todo cuando se alteraba, pero era casi siempre, lo más probable era que acabara soltando de carrerilla las frases que tenía que decir cuando estuviera delante de la audiencia, como un ciego psicótico. Para empeorar más las cosas, también tartamudeaba, por lo que necesitaba mucho rato para decir lo que quería decir. La señorita Garber le había dado el papel porque nadie más se había presentado voluntario, aunque era más que obvio que no le hacía ninguna gracia que aquel chico interpretara a Tom Thornton. Los profesores también son humanos, pero a falta de voluntarios no le había quedado otra opción que aceptar. La señorita Garvey no dijo exactamente eso, precisó Jane. Lo que dijo fue que Eddie podría interpretar el papel si no había nadie más interesado. ¿Y no hay nadie más que pueda hacerlo? En realidad sabía que no había nadie más. Como Herbert exigía que solo actuaran los estudiantes del último curso, aquel año la obra corría peligro. Había unos 50 chicos en el último año de instituto, 22 de los cuales formaban parte del equipo de fútbol, y como éste estaba enfrascado en las competiciones estatales, ninguno de ellos tendría tiempo para ir a los ensayos. De los 30 que quedaban, más o menos más de la mitad eran miembros de la banda de música y tenían que ensayar después de clase. Con un cálculo rápido deduje que quizás quedaban una docena de chicos disponibles. No,
Yo no quería hacer el dichoso papel de Thornton en la obra de teatro, y no solo porque hubiera descubierto que las clases de teatro eran las cosas más aburridas que jamás hubiera inventado. La cuestión era que ya había llevado a Jane al baile de inauguración de curso y con ella como ángel no podía soportar la idea de tener que pasar juntos todas las tardes durante más o menos un mes. Que me hubiera visto con ella un día ya era mala pata, pero que me viera con ella todos los días, ¿qué dirían mis amigos? Sin embargo, me daba cuenta de que la cuestión era realmente importante para ella. El simple hecho de que me lo hubiera pedido lo demostraba. Jane jamás pedía nada a nadie. En el fondo creo que sospechaba que nadie se avendría a hacerle un favor por ser quien era. Aquello me entristeció. ¿Y qué me dices de Jeff Barger? Quizás él querría hacerlo, sugerí. Jane sacudió la cabeza. No puede, su padre está enfermo y después de clases tiene que trabajar en la tienda hasta que su padre se recupere. ¿Y Darren Wood? Lleva el brazo en cabestrillo, resbaló en el barco y se la rompió. ¿De veras? No lo sabía, respondí en un tono desabrido, pero Jane sabía lo que yo me proponía. He estado rezando, Landon, dijo simplemente y suspiró una segunda vez. Me gustaría que este año fuera especial, y no por mí, sino por mi padre. Quiero que sea la mejor función de todos los tiempos. Sé lo mucho que significa para él verme interpretar el papel de ángel, porque esta obra le recuerda a mi madre. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Sería terrible que fuera un fiasco, sobre todo porque yo actuaré. Volvió a hacer una pausa antes de proseguir. Su voz adoptó un tono más emotivo. Sé que Eddie lo hará lo mejor que pueda, lo sé, y no me avergüenza formar pareja con él, te lo aseguro. De hecho, es una persona muy afable, pero el otro día me comentó que empieza a tener dudas sobre si será capaz de interpretar adecuadamente el papel. A veces los estudiantes en el instituto pueden ser tan crueles y no quiero que hieran los sentimientos de Eddie, pero inspiró hondo. Pero la verdadera razón por la que te pido es por mi padre. Es un hombre muy bueno, Landon. Si la gente se mofa de los recuerdos que tiene de mi madre mientras yo hago el papel de bueno, eso le rompería el corazón. Y con Eddie y conmigo ya sabes lo que diría la gente. Sentí que los labios Asentí con los labios prietos, consciente de que yo sería una de esas personas a las que ella se está refiriendo. De hecho, ya lo era, desde que la señorita Garber había anunciado que ellos harían los papeles de Ángel y de Tom Thornton. Los llamamos Jane y Eddie, el dúo dinámico. El hecho de que se me hubiese ocurrido precisamente a mí aquel apodo hizo que me sintiera fatal y me puse más tenso. Ella irguió la espalda en la silla y me miró con una enorme tristeza en los ojos, como si esperara que yo fuera a rechazar su petición. Supongo que Jane no sabía cómo me sentía. Siguió con su monólogo. Sé que Dios siempre incluye retos en sus designios, pero no quiero creer que nuestro Señor sea tan cruel, especialmente con alguien como mi padre. Él dedica su vida a Dios, vive entregado a la comunidad y ya ha perdido a su esposa y me ha tenido que criar sin ayuda de nadie. Lo quiero tanto. Jane se giró hacia la pared, pero podía ver las lágrimas en sus ojos. Era la primera vez que la veía llorar. Creo que una parte de mí también quería llorar. No te pido que lo hagas por mí, alegó con suavidad. De verdad. Y si dices que no, seguiré rezando por ti, te lo prometo. Pero si quieres hacer algo por un hombre bueno, que significa tanto para mí, por favor, ¿te lo pensarás? Sus ojitos se parecían a los de un Cocker Spaniel, al que acababan de regañar por alguna travesura. Miré al suelo directamente a mis zapatos. No necesito tiempo para pensarlo. Lo haré, acepté. No me quedaba ninguna otra alternativa, ¿no?